Como vimos, sí se puede instalar una bomba hidráulica de mayor potencia en un motor hidráulico de menor potencia. Para eso se usa el control de potencia, DFLR, ¿no? Que es la ubicación de un mecanismo aquí que se encuentra prácticamente un alivio, ¿no? Un alivio que me va a limitar la presión en toda esta línea, la cual va a limitar la presión de mi sistema lock sensing, ¿no? Y se acomodará de acuerdo a la presión y el caudal requerido, ¿no? Para que la multiplicación de la presión por el caudal me dé un valor de 100 HP, para este caso que está regulado, ¿no? Y se establezca una frontera límite que no me dejará pasar, ya que si tiene 101 HP, el motor se apagará. Entonces, este control me va a limitar esta frontera nada más. No va a permitir que la multiplicación de presión caudal, o sea, la potencia, se pase de este límite, ¿no? Entonces voy a poder aprovechar todo este caudal de 200 litros y esta presión de 300 bares, ¿no? Disponibles al usar una bomba de mayor capacidad, con un motor más pequeño. Así ahorro dinero, ¿no? Y mejora el peso del equipo también. Muy bien, como pueden ver aquí, 100 HP y 100 HP se igualan las presiones, las potencias, disculpen, y el motor puede trabajar sin ningún problema. Entonces vamos a entrar en detalle a lo que es la 10BO para configuración de FLR Series 31 ResRock. Vamos a ver de qué parte se está constituido este mecanismo de control. Vamos a ver. Podemos ver ahí la tubería de control, el control en sí, y el plato basculante. Desde el plato basculante se proyecta este aditamento que conecta un pequeño eje, el cual va a comandar aquí la presión en un resorte, como se puede ver aquí, ¿no? Este pequeño eje va a comandar aquí la presión en este resorte, que sería un alivio, ¿no? Un alivio que es variable, ¿no? Variable dependiendo de la fuerza que le imprima este pin, el cual es movido mediante el plato basculante. No, vamos a ver en detalle cómo funciona. Entonces acá tenemos en detalle en vista en corte lo que se encuentra el control de potencia de la bomba. Entonces al plato basculante se le ha adicionado, se le ha proyectado un mecanismo, ¿no? Que va a controlar este pin. Cada vez que se angula este plato inclinado, ¿no? Para que dé más potencia o más caudal o menos caudal, se va a mover, se va a angular, ya que es lock sensing, ¿no? Siempre está angulándose. Entonces, cuando se angule, va a empujar a todo este spool, ¿no? Dentro del spool se encuentra este control, ¿no? Este pequeño spool que prácticamente sería como un alivio de mando directo, ¿no? Por aquí le llega la presión que viene por esta tubería, que viene de la carga, por acá le viene la carga, la presión de carga, o la presión lock sensing, aparte de alimentar al spool lock sensing, lo atraviesa y sigue avanzando y llega aquí, ¿no? A este control, el cual actúa como una válvula de alivio, ¿no? Entonces la presión de la carga tiene que empujar este spool. Este diámetro es mayor que el diámetro inferior. Por lo tanto, en una pequeña área de un aro bien pequeño, va a tener que hacer una fuerza extrema para poder empujar y contra este resorte, ¿no? Este resorte de fuerza, y lograr descargar a la carcasa, ¿no? O a drenaje o a tanque. Entonces la presión caería y en toda esta línea caería, ¿no? Lo que provocaría en el control de la LS, ¿no? Eso es lo que se busca, controlar a la LS mediante este mecanismo. Muy bien. Entonces ¿cómo vamos acá? Depende del movimiento, si
este pin empuja a este spool a la derecha, va a provocar que se comprima más este resorte, o sea, de que tenga más fuerza, ¿no? Más fuerza. Por lo tanto, este pin va a tener que tener más presión, mucha más presión, para poder abrirlo. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando este pin lo empuja a la derecha, cuando pierde caudal. Entonces, cuando pierde caudal, la fuerza de resorte aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando pierda caudal, la presión de mi bomba va a elevarse, ¿no? Va a elevarse un poquito más, ¿no? Va a ser ese control. Y cuando este pin se mueva a la izquierda, la bomba está ganando caudal, ¿no? Aumentando el caudal. Pero ¿qué provoca? A este resorte lo descomprime y le quita fuerza, ¿no? Entonces yo tengo más caudal con menos presión para llegar a mis 100 HP. Tengo menos caudal, pero con más presión para llegar a mis 100 HP. ¿No? Porque este señor va a empujar, ¿no? Dependiendo de la presión que llega hasta lograr los 100 HP, va a abrirse aquí, ¿no? Va a abrirse y va a limitar. Va a descargar por aquí y va a hacerle un control al LS, ¿no? Para que la LS le quite caudal, ¿no? Le quite caudal o le aumente el caudal. Muy bien, este sería mi control de potencia, ¿no? Lo principal que tienen que ver es que simplemente este mecanismo adicionado le va a imprimir más fuerza al resorte cuando le quite caudal, y cuando aumente el caudal lo destensa el resorte, ¿no? El mecanismo en sí, una buena vista en corto de cómo es el mecanismo, el control. Desangulamiento del plato basculante. Ahí está bombeando la bomba. Y ahí empieza a moverse, ¿no? Cada vez que se mueve este control, va a mover este mecanismo, ¿no? Aquí está el control. Sabemos cómo se mueve el mecanismo y cómo, vamos a darle un clic, por ejemplo, vemos cómo se mueve. Ahí está mandando más caudal, ¿no? Y vemos cómo este spool se desplaza en esta dirección y se está destensando el resorte, ¿no? Está perdiendo fuerza. Entonces, hay más caudal, pero con menos presión. Este me va a controlar la potencia, me controla este prácticamente, ¿no? Tengo disponible más caudal, pero con menos presión. Porque aquí este alivio le estoy quitando fuerza a este resorte. Muy bien. Y cuando tengo menos caudal, este resorte se comprime más. Entonces este alivio agarra más fuerza, ¿no? Entonces cuando tiene menos caudal, a, hay más presión, ¿no? La bomba puede trabajar a mayor presión. Entonces, este es el mecanismo de control de potencia de mi bomba de IBO de FLR. Simplemente, mediante el movimiento del plato basculante, voy a imprimirle más tensión o menos tensión a este resorte, que sería prácticamente la disponibilidad de presión que tiene la bomba, ¿no? Para que se cumpla la condición de que a mayor caudal,
menos presión. A menos caudal hay disponible más presión. Para que la multiplicación presión-caudal siempre llegue a ese valor de 100 HP, ¿no? Para el caso regulado, ¿no? Porque por acá lo regulamos eso, ¿no? Aquí con este tornillo podemos regular estos 100 HP, pero esta regulación se hace en un banco de prueba especial. Es muy complicado hacerlo a mano. Eso tiene que hacerse en un banco de prueba, por eso no se recomienda tocar este control, ¿no? Por nadie. Por eso está asegurado aquí, nadie puede tocarlo. Muy bien. Si alguien lo descontrola, la potencia del motor pueden hacer que se apague el motor, ¿no? Porque la potencia de repente lo regula, si llega a 100, lo pones en 105 HP, ya, el motor se apaga. O lo pones en un valor muy bajo, ¿no? Lo pones en 90 HP de regulación, ¿no? Entonces no estás obteniendo los HP hidráulicos que realmente quieres, ¿no? Los has bajado un poco más, entonces es un poco difícil eso, tienes que hacerlo en un banco de prueba. Aquí podemos ver el plano hidráulico, ¿no? del control. Todo es idéntico al sistema LS, ¿no? Tenemos el spool LS, mi compensadora. Este resorte LS está en 20, 16 bares. Y este resorte lo puedo colocar, para el caso lo puedo poner en, por ejemplo, en 300 bares, ¿no? 310 bares, 300 bares. Y este control de potencia me va a llegar más o menos a 290, 298, ¿no? Que va a controlar la potencia. Este resorte, ¿no? Eso se hace mediante banco de prueba. Entonces, como pueden ver aquí, este alivio, el resorte de este alivio, va a ser tensado o destensado de acuerdo al movimiento del servopistón. Si el servopistón pierde caudal, entonces se comprime más este resorte, entonces tiene más presión disponible. Si el servopistón aumenta el caudal, se destensa este alivio y la presión disponible es mucho menor. Para que se cumpla esto, ¿no? Por ejemplo acá, si el servopistón, vamos a ver, pierde caudal, por ejemplo, llega por aquí, entonces tenemos disponible esta presión hasta 180 bares, ¿no? Hasta por aquí en este punto tenemos disponible porque se comprimió más. Si el servopistón, vamos a ver, gana caudal, comienza a aumentar el caudal, se comienza a destensar este resorte, ¿no? Entonces lo que teníamos acá 180 bares comienza a caer en presión, ¿no? A bajar la presión. Haz de cuenta que subimos el caudal hasta 150 litros. Entonces va a caer la presión hasta ¿cuánto? Hasta más o menos 100 bares, ¿no? Porque se destensa el resorte, ¿no? Lo destensó hasta 100 bares con 150 litros. Y ahí se queda en esa condición. Muy bien. ¿Qué más? Cuando ya se está llegando a la presión límite, ¿no? Cuando calamos el cilindro, por ejemplo, todo se vuelve rojo, ¿verdad? Todo se llena de la misma presión de la bomba, ¿no? Entonces, en ese momento, el, el control, ¿no? Acá se ve que se cierra, este señor quiere mandar más caudal, no puede, se tranca, la presión se eleva, mucho más se eleva, y el que interviene en la parte final es la compensada, ¿no? La bola compensada que lo limita por completo, ¿no? En el caso de cuando calemos el equipo. Y lo baja directamente a 300 bares. Aquí tenemos el control de potencia. Aquí la válvula lock sensing, la válvula compensada, la descarga de la bomba, y este es mi señal de carga, ¿no? Vamos a ver. Restringimos la carga, ¿no? La carga ya es con un orificio menor, entonces una señal llega a mi LS, la atraviesa
y va a mi alivio. Muy bien, mi alivio se activa, ¿no? Y se comienza a descargar la parte de la ALS, lo que provoca que se active. Cuando se activa, ingresa el aceite a mi servo pistón y le quita caudal. Muy bien. ¿Qué ocurrió ahí? Es que antes el aceite estaba pasando, ¿no? Normal, estaba con un alto caudal, como se puede ver aquí, ¿no? Tenía un caudal libre de pase de aceite, ¿no? ¿Cómo estaba la bomba? Estaba inclinada, ¿no? Estaba bombeando todo el caudal disponible para el actuador, ¿no? Y muy bien, estaba que bombeaba todo el caudal disponible, ¿no? Pero una vez que pusimos este restrictor, la carga aumentó, ¿no? La carga se disparó. Entonces, como estamos bombeando un alto caudal y la presión comienza a elevarse, la multiplicación de potencia puede que supere los 100 HP. Entonces, inmediatamente, al sentir mayor presión en la carga, ¿qué hace la bomba? Le manda una señal a la LS, ¿no? A la LS y la avanza, porque la LS solamente me sirve para variar el caudal de acuerdo a la carga, pero no controlar el límite de potencia, ¿no? Que yo quiero controlar que sea 100 HP nada más. Entonces, este señor me va a permitir que no me dispare de esa posición. Entonces, como dijimos, al comienzo está bombeando el caudal, ¿no? Pero está con baja presión. Apenas pusimos ese restrictor, se subió la presión de la carga. Entonces, ¿qué ocurre? Comienza a aliviar este alivio, lo que provoca que en la línea LS pierda presión, ¿no? Se descargue, como pueden ver aquí, ¿no? Esta línea. Aquí hay un restrictor, acá hay un restrictor de 1 milímetro más o menos de entrada, ¿no? Por lo que la presión en la carga no cae. Entonces este restrictor evita eso. Lo que se abre es el alivio, ¿no? El alivio es lo que se abre, lo que provoca que se actúe el spool, ¿no? El spool se mueve, ¿no? Vamos a ver. Y le inyecta aceite, ¿no? Le inyecta aceite aquí al servo pistón, provocando que le quite caudal, ¿no? Entonces sintió la elevación de presión, inmediatamente le quita caudal a la bomba, para que no se me dispare, ¿no? la potencia límite. Entonces es así, sube la presión, entonces inmediatamente baja el caudal. Eh, baja la presión, el caudal, tengo disponible más caudal a usar. Está así para jugando, ¿no? Si sube la presión, baja el caudal. Si sube el caudal, baja la presión. ¿Para qué? Para que la multiplicación entre ellas siempre sea 100 HP y el límite nunca se me pase, ¿no? Entonces me va a controlar el límite que vimos, ¿no? Este límite me va a controlar siempre, ¿no? Que no se me pase de ahí. Esta válvula solamente sirve para controlar esto, nada más. Esta lock sensing va a ser el control, va a continuar controlando igual como antes, ¿no? Como dijimos, controla diferentes caudales para diferentes presiones, ¿no? Por debajo del límite siempre va a estar funcionando esta, ¿no? Para cualquier presión le da un caudal y comienza a jugar por aquí, ¿no? Esta no actúa, ¿no? Esta es la que más actúa, debajo del límite de la frontera, ¿no? Está ahí como si fuera una bomba DFR, ¿no? Lock Sensing, sin ningún problema. Pero el que me va a controlar el límite es esta, ¿no? Esta es la que me va a controlar esta frontera, que no te me pases de esta frontera, ¿no? Y como les dije, así puedo tener altos caudales para que mi máquina sea muy veloz, pero con poca carga, ¿no? Sin tanta carga, ¿no?
Y está bien porque yo quiero que sea veloz para cuando yo quiera ir recorrer con la carga, ¿no? Irme con la carga, ¿no? Y dejarla en el equipo, descargarla en el equipo rápidamente, ¿no? Y puedo tener alta presión para cuando yo comience con el equipo a romper el terreno, ¿no? Ahí yo no quiero velocidad, ¿no? Yo quiero presión. Entonces, ahí tengo toda la presión disponible con baja velocidad, ¿no? Y ya está, y tengo las dos ventajas, ¿no? Alta presión y alto caudal, sin necesidad de poner un tremendo motor, ¿no? Usando el mismo motor de 100 HP.